De muchos escritores y escritoras, hay dos Isabel Allende, una con un estilo más adaptado a los cánones de la novela contemporánea y otra más apegada al realismo mágico y, por ende, a las obras de Gabriel García Márquez o, por ejemplo, Laura Esquivel. Sus primeras obras son precisamente muy mágicas. Tal es el caso de Eva Luna, libro que descubrí recientemente y que es un verdadero homenaje a la fantasía y a los cuentos de Sherezade, esos que se recopilan en Las Mil y Una Noches. Eva Luna es una novela donde la protagonista, una niña que se queda huérfana muy pequeña, pasa diferentes momentos de su vida con diversas personas que van forjando sus creencias sobre el mundo y el descubrimiento de las sensaciones sexuales y amorosas. En este sentido, la evolución que experimenta el personaje va pegada a la trayectoria vital de cualquier ser humano, aspecto que la autora sabe retratar a la perfección, al tiempo que impregna la novela de una imponente sensación de magia. En Eva Luna, los cuentos y los libros adquieren una dimensión clave, pues la protagonista anhela desde bien pequeña saber leer para volverse fabuladora y narrar sus propios cuentos. En el camino que sigue para conseguirlo va encontrando muchos amigos, pero también aparecen unas cuantas piedras que se lo atrasan. Lo que en un principio semeja una historia de superación y de lucha por imponerse ante la situación que le toca en gracia a Eva Luna, desde que es traída al mundo, se torna rápidamente en un alegato a favor de las libertades y de la igualdad del pueblo chileno. Este pueblo atraviesa una dictadura donde las mujeres tienen aún más difícil, como bien expresa la joven Eva Luna, que debe abrir su propia lucha en un mundo de hombres. Pues bien, con los cuentos y la historia individual de Eva Luna, Isabel Allende crea una fulgurante prosa de carácter épico con la que reflexiona sobre la historia de su propio país y de esas personas que lucharon a través de méritos y medios poco legales, la guerrilla, para que el pueblo fuese el que tuviese los derechos. Esta novela fue publicada en el año 1987 y sirve de presentación de Eva Luna, que se acaba convirtiendo en una escritora reputada en la ficción y que 2 años después escribe los cuentos de Eva Luna, donde se pueden comprobar esos lugares comunes que ya se presentan en esta primera novela. El juego literario que establece Allende es curioso y muy provechoso para lograr separar su persona de lo que se cuenta, aunque ya es un hecho que este personaje es parte de un alter ego de la autora. Me llamo Eva, que quiere decir vida, según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. Nací en el último cuarto de una casa sombría y crecí entre muebles antiguos, libros en latín y momias humanas, pero eso no logró hacerme melancólica, porque vine al mundo con un soplo de selva en la memoria. Esta es la voz que nos transporta a través de Eva Luna, la voz segura de una narradora natural e inventiva, una mujer que nos relata la historia picaresca de su propia vida. Nació pobre, fue huérfana a una temprana edad y finalmente ella se elevará en una posición de influencia única y de la gente, de todos los niveles de la sociedad, que conoce a lo largo de su camino. Incluyen a los ricos y excéntricos para quien trabaja como sirvienta. El emigrante libanés que se hace amigo de ella le da un lugar para vivir. Su lamentable madrina, cuyo cerebro es afectado por el ron y que cree que todos los santos católicos según el origen africano y algunos de su propia invención, un niño de la calle que se convierte en un delincuente insignificante y más tarde en un líder de la lucha guerrillera. Un artista célebre transexual que le enseña con gran ternura la comprensión sobre la forma de ser de los adultos y un joven refugiado cuyo vuelo desde la posguerra europea será crucial para el destino de Eva. Mientras Eva cuenta su historia, Isabel Allende evoca una entera y compleja nación de Sudamérica, los ricos, los pobres, los sencillos y los sofisticados, en una novela repleta de personajes e incidentes
con drama y comedia e historia. Una novela que va a deleitar y aumentar su devota audiencia. En Eva Luna, Allende combina elementos realistas con lo fantástico, creando un mundo donde la magia y la realidad se entrelazan, especialmente a través de las historias que Eva Luna cuenta y vive. Eva Luna es una narradora nata y su voz, tanto en primera persona como a través de los cuentos que crea, es central en la estructura de la novela. La novela explora la identidad femenina a través de la vida de Eva Luna, quien desafía las expectativas sociales y se emancipa mediante su talento narrativo y su capacidad de adaptación. Eva Luna enfrenta numerosas adversidades desde la pobreza y la orfandad hasta la discriminación, pero a través de su ingenio y determinación logra superarlas y alcanzar un cierto grado de éxito y reconocimiento social. Allende introduce elementos de la realidad latinoamericana como la dictadura, la guerrilla, la prostitución y las desigualdades sociales que sirven como telón de fondo para la historia de Eva Luna y sus relaciones con otros personajes. La novela se estructura en relatos independientes que están conectados por la voz de Eva Luna, creando una narrativa polifónica y rica en matices. Allende utiliza un lenguaje poético y detallado, que ha sido elogiado por su belleza y capacidad para evocar imágenes vividas. La novela presenta una amplia gama de personajes, desde los más humildes hasta los más ricos, cada uno con su propia historia y contribución a la trama. Los personajes femeninos son especialmente complejos y multidimensionales, mientras que algunos críticos han señalado que los personajes masculinos pueden parecer más planos en comparación. Eva Luna, como personaje, comparte muchas similitudes con la propia Isabel Allende, lo que sugiere que la novela también puede interpretarse como una exploración de la identidad y la experiencia de la autora. Importancia de las historias. El poder de las palabras y las historias es un tema central de la novela. Eva Luna no solo usa las historias para sobrevivir, sino que también las utiliza como herramientas de empoderamiento y transformación personal. En Eva Luna, su tercera novela, Isabel Allende recupera a su país a través de la memoria y la imaginación. La cautivadora protagonista de esta historia constituye un nostálgico alter ego de la autora, que se llama a sí misma ladrona de historias, precisamente porque en las historias radica el secreto de la vida y el mundo. Novela de hondo perfil humano, Eva Luna funde el destino individual con el colectivo mediante una fulgurante prosa de carácter épico, sin duda una de las mejores obras de la literatura latinoamericana de los últimos años. Esta es la historia de Eva Luna y es contada por ella misma, como he dicho antes. Comienza dando la razón de un hombre y nos adentra al lugar donde nació, así como la vida de su madre, Consuelo, y la de su padre. Poco a poco nos va dando detalles de cómo va siendo su vida y tras ese peregrinar se va topando con personajes extravagantes y fundamentales, un médico y un profesor que embalsama muertos y los mantenía en su casa. La madrina católica y avara, que al principio andaba con un bamboleo soberbio de caderas y que en el paso del tiempo va perdiendo la cordura. Una anciana vestida siempre de luto, con sus sobrinos ricos y en donde conoció a Elvira, una anciana que adoptó como su abuela. Una yugoslava que descubrió la materia universal, un ministro con un hábito excéntrico, un niño de la calle que después se convierte en guerrillero a favor de la revolución, una mujer apodada la señora dedicada a la prostitución, un emigrante libanés que la adopta como su hija y le da hogar hasta sus 17 años, un emigrante italiano convertido en artista célebre transexual con el que aprende a tomar las riendas de su vida, y un hombre proveniente de Europa que se refugia en América del Sur y que se cruza en su destino. Este último también se le conoce desde niño, pues su historia es contada de manera simultánea. Y es que cuando una lee Eva Luna, se queda perpleja, anonadada ante el realismo que desprenden la historia y cada uno de sus personajes. El lector casi puede tocarlos, los siente reales, le parece haberlos visto alguna vez o conocerlos de algo. Isabel Allende dibuja una obra espléndida.
Hacia el final se hace algo tediosa y repetitiva en la descripción de emociones. Aún así, el candor se mantiene y rodea la historia en un halo mágico. Eva Luna, alter ego de Allende, narra y protagoniza. En las primeras páginas habla de su familia y de sus orígenes, concretamente de su madre. Más tarde relata su propia historia, su crianza con monjas, la represión, la desolación entre tanta disciplina y nulo joie de vivre. Además, habla de vivir bajo diferentes dictaduras en la Chile convulsa de mediados del siglo XX. Los regímenes autoritarios en aquella época eran la realidad de gran parte de Latinoamérica. Si asesinaban a un contrario a la dictadura, la explicación era que el benefactor lo mandó matar. Además de la política, la rectitud la impone la religión, que lo dominaba casi todo. A la crítica que Eva Luna mandaba. La obra cuenta con 11 capítulos y uno convulsivo que se llama precisamente Final. La protagonista asimismo se llama Eva, que quiere decir vida según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. Y Luna, de segundo nombre, porque su padre, un jardinero que tuvo un encuentro fortuito con la madre gracias al cual nació Eva, perteneció a la tribu de los hijos de la luna. A lo largo de la historia se pasean personajes variopintos, como por ejemplo Lucas Carlé, un ser despótico, machista, supremacista y aborrecible. El profesor Jones, Rolf Carlé, hijo de Lucas, Elvira, Humberto Naranjo, gran amigo de Eva, la madrina, Aravena, un periodista, el tío Rupert, Melecio, un transexual, Riad Alaví, la bondad personificada y un largo etcétera, cada uno con sus peculiaridades y su relación personal con la narradora. Eva Luna siempre fue una niña muy despierta, poseedora de una inventiva desbordante, pero esta se le apaga con solo 7 años por las obligaciones y el trabajo. El paso del tiempo, su madurez y el entendimiento de lo que supone la vida adulta y la coyuntura política de un país hacen de Eva una mujer fuerte y resistente, con un gran pasado a sus espaldas y un presente imposible de desaprovechar. Así, aprende a desenvolverse en el mundo para seguir con vida y conoce la multitud de personajes. La brillante descripción, siempre con tintes líricos, se une a una narración que hace las delicias del lector, ya que no resulta densa, no aburre ni se hace bola. Allende narra esta historia de realismo mágico de forma similar a García Márquez, con una reflexión sobre el paso del tiempo tenue y acogedora. Salvando las distancias y siguiendo con la corriente latinoamericana, Eva Luna también tiene similitudes con Mi planta de naranja lima de José Mauro, por la similitud de infancias e ingenuidades que hay entre Eva Luna y CC, del autor brasileño. Los defensores y detractores de la intervención de Estados Unidos, así como la posición política afín de la URSS, serán algunos de los aspectos políticos que salgan a la luz mientras Eva Luna crece. La narradora hace un paseo por la historia de su país y de su época. Parece hablar de Chile, país donde se crió la autora pese a nacer en Perú. Pero en realidad parece hablar de toda América del Sur, mientras los dueños del poder rodaban sin escrúpulos, los ladrones de profesión o de necesidad apenas se atrevían a ejercer su oficio porque el ojo de la policía estaba en todas partes. Así se propagó la idea de que solo una dictadura podía mantener el orden, dice la narradora. Son múltiples las historias paralelas que están engarzadas en la central protagonizada por Eva Luna, que siempre está inventando historias e imaginando otros mundos, probablemente para olvidarse del suyo tan aborrecible. Cuenta cuentos a otras personas como lo hacía La Momo de Michael Ende y mantiene una personalidad fuerte que le hace rebelarse contra algunos de sus jefes y gracias a la que aguanta el nulo amor materno que ha recibido debido a la temprana muerte de su madre. Aunque predomina la narración y escasean los diálogos, estos siempre resultan verosímiles y muy bien construidos. Todas estas son historias tristes de lucha, resistencia y supervivencia en un país mancillado por la mano dura
y que se abre paso a duras penas al modernismo, a la inmigración europea y al progreso. Leer Eva Luna ha sido como escuchar la voz de alguien que sabe transformar cada herida en arte. Allende no escribe sobre una mujer solamente, escribe sobre todas las mujeres que buscan su voz en un mundo que las margina y al mismo tiempo las necesita para soñar. Eva es la narradora, creadora y superviviente, y su poder no está en la fuerza física ni en la riqueza, sino en algo más humano y atemporal, su capacidad de contar historias y dar sentido al caos de la vida. Desde la psicología es fascinante cómo Allende convierte a Eva en una figura resiliente, alguien que, pese al abandono, la pobreza y las pérdidas, nunca deja de imaginar y construir un mundo propio. Como lectora, sentí que esta novela es un recordatorio de que cuando todo parece derrumbarse, la imaginación y la palabra son la fuerza que nos salva. Es una lectura que no solo emociona, sino que inspira a quienes sienten que la vida los obliga a reinventarse una y otra vez. Y es que, a decir verdad, Eva Luna no es solo la historia de una mujer que narra su vida. Es la demostración de que las historias que contamos y que nos contamos pueden cambiar nuestra realidad. Isabel Allende nos recuerda que incluso en la adversidad, la voz y la imaginación son nuestra mayor riqueza. Si alguna vez has sentido que tu vida es una serie de capítulos difíciles, recuerda esto, como Eva. También puedes ser autora o autor de tu propia historia. Cuéntame en los comentarios qué parte de Eva Luna te tocó más o qué enseñanza te llevas de esta lectura. Acompáñame en el próximo viaje literario aquí en el universo de Orión, donde todas las historias nunca terminan, solo se transforman.